Hoy quiero comenzar con algo, de ahí vamos a tomar unos 15 minutos para hacer otra cosa y de ahí voy a predicar. Van a recibir dos mensajes hoy, una corta y una un poquito más largo, pero va a ser corta siempre. Primero, quiero hablar de estos tres banquitos. ¿Se recuerda de esos? Representan algo. Aquí tenemos un banquito con una sola pata. Y vimos que si alguien tiene este banquito con una sola pata, es muy inestable y fácilmente puede ser botado. ¿Quién se recuerda qué significan los tres bancos? Uno es, grupos de vida, otro es equipos soñadores y otro es los servicios los domingos, las celebraciones que hacemos. Entonces son las tres patas. Son las tres patas de nuestro ministerio. Y si usted solo tiene una de las tres patas debajo de su tabla, va a estar muy débil. Si usted está en un equipo soñador, bueno, magnífico, pero va a estar muy, muy débil si no está involucrado en las celebraciones los domingos y si no está en un grupo de vida. Si usted está en un grupo de vida, pero no está en los equipos soñadores y no viene a las celebraciones, va a estar muy inestable. Si usted viene solo los domingos, pero no se involucra en nada más, va a estar muy inestable, porque va a estar esperando de domingo a domingo a domingo y no va a tener compañerismo con los demás. Entonces los tres banquitos representan eso, y es lo que tenemos ahí. Los grupos de vida o los domingos de celebración es donde nos animamos, es donde exaltamos al Señor y es donde pescamos. Grupos de vida es donde conectamos. Son grupos pequeños, no son grupos de 170 o 200 personas, son grupos pequeños donde podemos conocernos. Conectamos, cuidamos, pastoreamos y velamos en los grupos pequeños y crecemos, tomamos el próximo paso donde enseñamos y maduremos. Y en los equipos soñadores es donde capacitamos a las personas, desarrollamos a las personas para servir, para impactar su comunidad, para influenciar a su mundo, para ayudar a otros. Tres distintas patas, y eso hace que el banquito sea sólido, estable, muy difícil de botar si uno está sentado en ese banquito. En esta noche vamos a hablar de grupos de vida rapidito. Tenemos 31 grupos, creo que son 31 grupos. Algunos ya están cerrados porque ya llegó el cupo limitado, ya no tienen capacidad de recibir más personas. Pero hay otros grupos, la mayoría, que todavía tienen espacio. De hecho, hay más de 200 espacios libres. Hay más espacios de lo que hay gente en el salón. Ahora, usted tal vez está aquí y usted me dice, bueno, yo no me animé, yo quería ser un líder, pero no me animé, me dio temor, yo no estaba seguro cómo hacer eso. No hay pena, usted puede ser parte de uno de los grupos que van a estar aquí en esta noche. Puede escoger, puede observar cómo se hace, puede animarse para, primero Dios, en febrero. Usted, yo tal vez puedo en febrero, ya viendo cómo se hace. Pero lo importante es que cada persona que dice que es parte de este ministerio debería de tener las tres patas debajo de su banquito. Hay 116 personas, bueno, hay como 170, digamos que esta es la celebración. Hay 170 a 180 personas que llegan cada semana. Hay más de 200 que dicen que esta es su iglesia. 215 personas que dicen que el mesón es su iglesia. Y vienen, ahí está, con una pata. Hay 116 de estas personas inscritos en los equipos soñadores.
quitando unos 40 a 50 niños, nos queda todavía como 50 a 60 personas que deberían de estar en los equipos soñadores. Pero hay 116. Y aquí ahorita es agregando la tercera pata, que es grupos de vida. Ahí sí tenemos muchos espacios que llenar. Ahora es cuando iniciamos grupos de vida en la semana entrante, primera semana de septiembre. Antes de iniciar esa historia, quisiera dar una lección histórica. Una lección histórica para que entendamos la cultura de ese entonces. Y comenzamos con Abraham. Entonces vemos que Abraham fue llamado por Dios, escogido por Dios de Ur de los Caldeos. Y la escritura nos dice con qué fin fue escogido Abraham. En Génesis 12, en el verso 2 y 3 nos dice: haré de ti, Abraham, una nación grande. Hoy día se conoce como Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 18 nos dice, puesto es Dios hablando, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. La primera nos dijo todas las familias. ¿Algunos de ustedes nació en una familia? ¿Alguien aquí nació en una familia? ¿Alguien aquí es parte de una familia? ¿Alguien aquí no es parte de una familia? ¿No nació en familia? Todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham. Y aquí nos dice, y en él, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Guatemala es una nación. La escritura dice que en Abraham, Guatemala puede ser bendecida. Y en Génesis 26:4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en tu descendencia, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por ti. De ahí pasó 1500 años, más o menos. Y llegamos al tiempo de Pedro. 1500 años después, Israel, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac. Isaac tuvo 12 hijos, que llegaron a ser los 12 tribus de Israel. Fueron a Egipto, estuvieron libres mientras José estaba vivo, se murió José y fueron esclavos. Pasaron 430 años ahí en esclavitud y después salieron, Dios los libró con las 10 plagas. Regresaron a la tierra prometida. Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, llegaron a la tierra prometida y comenzaron a conquistar. Mataron miles y miles y miles de personas que no servían a Dios, servían a dioses paganos. Tomaron el control de la tierra. Obedecieron a Dios, fueron bendecidas. Desobedecieron a Dios y fueron malditos. Se arrepintieron y obedecieron a Dios y fueron bendecidas. Desobedecieron y fueron malditos. Y así iba la historia. Lo podemos leer en el libro de Jueces. Una historia triste. Por fin era tanto su desobediencia que Dios permitió que Babilonia
viniera, los persos vinieran, los asirianos vinieran, los llevaron cautivos. Y ahora los encontramos en el tiempo de Pedro y Cornelio, que es esa historia, y están ahora bajo el control de Roma, capital de Italia, con los reyes de Roma. Son súbditos, ya no son país libre. Tienen que hacer lo que les obligan a hacer. Muchos de ellos son crucificados. No solo Jesús fue crucificado, eso fue la forma que mataron a los ladrones, fue la forma que trataron a los malhechores, los que hablaban contra César, contra el rey de Roma, los crucificaban. Uno caminaba por las calles en la niñez de Jesús, en toda su juventud, él vio persona tras persona crucificado. Fue cosa común. Fue difícil vivir bajo Roma. Pero el pueblo de Dios se desvió del mensaje que acabamos de leer en Génesis. Abraham fue escogido por Dios para poder bendecir a las naciones, para que todas las naciones en ellos, en Abraham y sus simientes, sus descendientes, para que todas las naciones, todas las familias de la tierra pudieran ser bendecidos en ellos. Pero el pueblo de Israel comenzó a pensar de que eran los únicos y que todos los demás no sirven, que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos, Dios nos ama a nosotros, y a los demás, ¿qué nos importa? Detestaban los gentiles. Hicieron un montón de leyes, no leyes dadas por Dios, leyes que ellos establecieron, con tal de nunca tener contacto con un gentil. Que hay un gentil, alguien que no es judío, y yo no puedo entrar a su casa. No, señor, yo me voy a contaminar, yo soy judío, yo no lo puedo. Si él me quiere saludar, yo no lo puedo saludar, no me voy a contaminar. Yo soy mejor que él, yo soy judío. Y ley tras ley tras ley establecieron para protegerse contra contaminarse con las otras naciones. Y en vez de ser bendición, que Dios los llamó para ser bendición a las naciones, para traer vida a las naciones, ellos comenzaron a pensar de que eran mejores que los demás. Se les olvidó de que Abraham no fue especial, sino que Dios lo llamó, y lo que hizo a Abraham especial fue que Dios lo llamó. Ustedes, antes de juzgar a ellos, juzguémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me hace a mí especial en los ojos de Dios? ¿Hice yo algo bueno? ¿Hice yo algo para merecer el amor y la misericordia de Dios? ¿Soy digno de ser llamado hijo de Él? No. Es la pura misericordia de Él. Es que Él tuvo piedad de mí. ¿Y cómo voy a pensar yo que yo soy tan bueno y tan perfecto que no debo contaminarme con otros que no son cristianos? Yo no puedo asociarme con ellos porque yo soy cristiano. Ese es donde estamos en la historia. Esta es la lección histórica. Y aquí encontramos a Pedro.
En el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a leer todo ese capítulo. Hay 3 escenas en este capítulo. Escena número 1, Cornelio recibe un mensaje especial. Verso 1. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos. No es cualquier hombre, es un hombre soldado romano de los que controlan a los judíos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban, fíjese, amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, me imagino, ¿qué desea mi Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen ahí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que le había pasado, imagínense, fíjese que yo sé que van a pensar que estoy loco, pero apareció un ángel y me dijo que fuera a buscar a un tal Pedro. ¿Pueden ir ustedes a buscarlo? Luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Escena 2. Pedro recibió un mensaje especial. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Yo no me he contaminado, Señor. ¿Cómo va a pensar? Yo soy del pueblo santo. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Y luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. En eso los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron, ¿es aquí donde vive el hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos, no te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres, yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio, romano, gentil, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, haz que Pedro venga a tu casa
y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo: entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Escena 3. Pedro habla en la casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba, un día después, un día después, caminaron lejos, llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Grupos de vida, eso es lo que es. Es Cornelio invitando gente, sus cuates, sus amigos, sus mejores amigos, gente de su confianza, a su casa, a escuchar la palabra de Dios. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él, ante Pedro. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que no soy ningún Dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos a la casa. Esa es una gran cosa. Pedro es judío y está entrando a la casa de un gentil. Ahí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: ustedes deben saber que a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza, ni estar con ellas. Hace 2 días yo no estuviera en su casa. Hace 3 días jamás entraría a una casa de gentiles. Eso es lo que está diciendo. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Ese es el mensaje que Pedro sacó del lienzo y de todos los animales que estaban ahí, que Dios le dijo 3 veces: levántate, mata y come. Y Pedro dice: Señor, pero yo no puedo comer eso. Nunca he comido algo inmundo, algo que no es, que algo que esté prohibido. Nunca lo he hecho. Lo que yo llamo puro, no lo llames tú impuro. 3 veces sucedió la visión, y la conclusión que tuvo Pedro con todo eso fue lo que él acaba de decir: Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Que Dios nos dé ese tipo de corazón. Ustedes, Dios no rechaza a nadie. A nadie. A nadie que viene a Él. Esa es la clave. Hay muchas personas que van a terminar su existencia en el infierno. Dios los va a echar al infierno. Hay mucha gente, muchos van al infierno. Pero Dios no rechaza a los que vienen a Él. Eso para mí es buena noticia. Porque si yo vengo, yo digo: Señor, te necesito, quiero servirte, quiero honrarte con mi vida. Él me dice: venga, hijo mío. Si yo vengo y digo: Señor, perdóname por la maldad que he cometido, perdóname por los pecados que he vivido, perdóname por mis actitudes, perdóname por mis fracasos. Él dice: te perdono. Si yo vengo y digo: Señor, necesito tu ayuda para vivir como tú quieres que yo viva, Él dice: yo te doy mi vida.
Si vengo y le digo, Señor, lléname con tu espíritu, capacítame para ser tu hijo y para caminar contigo, Él me llena con su espíritu. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Aquí estoy. ¿Qué quieren conmigo? Cornelio le respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, y ama a tu prójimo igual a ti mismo. Son los 2 mandamientos. Y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él, por Jesús, todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret. Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. ¡Wow! Y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron, clavándolo en una cruz. Pero Cornelio, escúchenme, ustedes que están amigos de Cornelio, escúchenme. 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió a nosotros verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran. Solo nos lo permitió a nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado de anunciar que Dios lo ha nombrado a Jesús juez de todo el mundo, y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. ¡Qué mensaje! Que Dios perdonará a todos los que confíen en Él, en Jesús. Solo por medio de Él, Jesús, podemos alcanzar el perdón de Dios. No hay otra manera. Hechos nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación. Solo es Jesús. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, y los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. ¿Qué? Pensamos que ese mover de Dios, ese bautismo del Espíritu solo era para nosotros, los judíos. Pero mira, está cayendo sobre los gentiles, sobre un soldado romano y todos sus amigos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidas, en lenguas. Wow. Pedro les dijo a sus compañeros:
Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros. Mire, ustedes pueden dar gracias a Dios por eso. Si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿En Guatemala o en los Estados Unidos o en África o en China o en Japón o en donde sea? Estaríamos todos condenados a la muerte eterna. Wow, qué mensaje. Así como lo envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también, próximo paso, confieso a Jesús, arrepiento de mis pecados, creo que Él es quien me da vida, Él es quien me limpia, Él es quien me hace digno. Este es el primer paso. Mi siguiente paso es, ¿qué es? Así que ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Fue el siguiente paso. Eso es lo que los discípulos enseñan. Eso es lo que Jesús dijo. Id y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. El mensaje de Jesús. Haced discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Y aquí está Pedro, llega con Cornelio, centurión romano, les habla el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo cae sobre ellos y Pedro dice, bueno, tenemos que bautizarlos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en casa algunos días más.